Pero para que los que nos están viendo y escuchando puedan conocer en profundidad la personalidad de García Castellón, quiero recordarles que el juez García Castellón es de Valladolid y en la época en que José María Aznar gobernaba la comunidad de Castilla-León, hicieron una buena relación. Eso le permitió gozar de las prebendas deseadas por muchos jueces y magistrados de ser magistrados de enlace en países extranjeros como Francia, Italia o algunos otros. Así de contundente, definía el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín al polémico y controvertido juez Manuel García Castellón, en un extracto de unas declaraciones que se han hecho virales en las últimas horas en las redes sociales. Entrevistado para el programa El Tablero de Canal Red por Laura Arroyo, acerca de la demanda interpuesta por el juez contra la exministra Yone Belarra, por llamarle corrupto y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba, el magistrado Martín Pallín ha hecho el siguiente retrato de García Castellón, recalcando sus relaciones con el expresidente Aznar y sus claras conexiones con el Partido Popular. Supimos hace tan solo unos días que el juez, ahora jubilado Manuel García Castellón, está demandando a la diputada de Podemos, Yone Belarra, por haberlo llamado corrupto y prevaricador. Ha habido mucha información al respecto de este juez en concreto, pero para que suyas sean las conclusiones, hablaremos entonces ahora con José Antonio Martín Pallín, magistrado de mérito del Tribunal Supremo, que creo que sabe bastante del caso. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana en El Tablero. Muchas gracias, Laura, una vez más. Pues José Antonio, creo que la pregunta cae de madura, pero lo cierto es que ha habido mucho movimiento, mucho ruido a raíz de estas declaraciones, de esta intención, de Manuel García Castellón por demandar directamente a Yone Belarra por llamarlo corrupto y prevaricador. A ver, la pregunta es muy sencilla. Si tuviéramos que hacerle un traje, de alguna forma, a Manuel García Castellón con los datos que conocemos, que tú conoces, por ejemplo, ¿cómo sería ese traje? ¿Cómo sería esa radiografía? ¿Cómo pincelarías a este personaje? Bueno, el juez García Castellón se ha ganado a pulso un protagonismo político excesivo, preocupante e inaceptable en estos últimos años en la política española, ¿no? Antes de entrar como preguntas en más profundidades, yo lo que recalcaría es que la palabra corrupto no se emplea en el sentido habitual de un juez que se haya vendido por dinero, no, sino de un juez que no ha cumplido con sus obligaciones de imparcialidad y justicia. Partiendo de ahí, bueno, pues no solamente Yone Belarra, han sido muchísimos, incluso ministros del gobierno, que le han llamado prevaricador de forma directa o indirecta, ¿no? Pero para que los que nos están viendo y escuchando puedan conocer en profundidad la personalidad de García Castellón, quiero recordarles que el juez García Castellón es de Valladolid y en la época en que José María Aznar gobernaba la comunidad de Castilla-León, hicieron una buena relación. Eso le permitió gozar de las prebendas deseadas por muchos jueces y magistrados de ser magistrados de enlace en países extranjeros como Francia, Italia o algunos otros. Normalmente todos los que he conocido eran personas que conocían el idioma. El caso de García Castellón es muy peculiar, porque no tenía ni idea de francés y después de 10 años como magistrado de enlace, todo el mundo, esto no es una opinión de alguien que puede estar orientado en un sentido político, esto es unánime en la carrera judicial, no aprendió francés y además su residencia en Francia era más bien escasa hasta tal punto, y lo cuento rápidamente,
que en las funciones propias hubo una conversación entre el presidente de la Audiencia Nacional y la viceministra de Justicia francesa por asuntos relacionados con ETA, que terminó diciéndole el presidente de la Audiencia Nacional, dice, hombre, eso háblele usted con nuestro magistrado de enlace. Y la viceministra contestó, dice, es que tienen ustedes magistrado de enlace, creo que con eso queda suficientemente retratado. Después continuó también con esa prebenda, ya había alcanzado el juzgado central, pero son servicios especiales, y se fue a Roma. Y aquí viene una conversación, a cuento una conversación trascendental y obscena entre dos personajes que sí que alguno ha sido condenado por corrupción, que son Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Zaplana, en la cual, a la vista de que García Castellón no estaba, y estaba el juez Ruz como sustituto, y había iniciado la investigación, mejor dicho, la había iniciado Garzón, la continuó Ruz de la Gürtel, y que estaba llevándonos hacia el descubrimiento de situaciones que después desembocaron en una sentencia condenatoria. Entonces esa conversación convendría recordarla cuando, simplificando, dice, oye, que este juez Ruz nos está dando la lata, que venga nuestro juez de confianza y que el otro se vaya, fijo textualmente, a escarbar cebollinos. Entonces el juez García Castellón, obediente, a lo mejor muy a su pesar, porque se vive mejor de magistrado de enlace, tuvo que hacerse cargo del juzgado, y a partir de ahí inician todas las decisiones que se podrían comentar. Te iba a preguntar, José Antonio, más allá del traje, y sabemos la historia de Manuel García Castellón, de hecho le hemos hablado contigo en otra ocasión, creo que en un Zona Comanche además profundizamos en este personaje. Esta vinculación directa, has anticipado un poco, entre este juez ahora jubilado y el Partido Popular. De hecho, sus grandes defensores los encontramos en el Partido Popular. Es raro que se defienda con nombre propio, pero a veces se ha hecho. Y de hecho, quería que escucháramos, y por favor te pido que te quedes con nosotros para oír a Isabel Díaz Ayuso hace tan solo unos meses hablando directamente de Manuel García Castellón. Vamos a oírla. Cuando un juez como García Castellón investiga, cuando los jueces investigan y hacen cumplir la ley, a pesar de estar siendo perseguidos, despreciados por el propio gobierno y su maquinaria todopoderosa. Habla Isabel Díaz Ayuso de la maquinaria todopoderosa y también persecutoria del gobierno, pero yo te diría que ¿qué mensaje nos da que un personaje como Isabel Díaz Ayuso, que representa además a la Comunidad de Madrid, al Partido Popular y la Comunidad de Madrid, pero en general es una gran representante del Partido Popular a nivel estatal, hable directamente en apoyo de un juez con su nombre y apellido como es García Castellón? Bueno, eso abunda en lo que he dicho antes, ¿no? Esa conexión directa y poco deseable de un juez con un partido político. Este juez, estadísticamente, yo, no he tenido tiempo de recopilarlo, pero se puede recopilar fácilmente, tomó entre una de sus misiones fundamentales, como otros jueces, no solamente él, pues iniciar una campaña de persecución judicial contra Podemos. No creo que nadie me tache de partidista, es una pura estadística, valga la rima, ¿no? Y a partir de ahí se ven casos tan increíbles como el de la famosa tarjeta del teléfono móvil, que causa un verdadero bochorno, aunque después, cuando ya se había estirado la investigación y se veía que todo era una arbitraria y artificiosa construcción, se termina archivando, pero no paran ahí sus actuaciones y sigue constantemente en esa tarea, que no se centra tampoco exclusivamente
en Podemos, pero preferentemente, pero sí en una materia que ya es no solamente personal de García Castellón y que me preocupa, y que es en la persecución judicial de la libertad de expresión, de la libertad sindical, de la libertad de manifestación y de reunión, y eso sí que realmente debe preocuparnos. Es un personaje que en efecto da para hablar mucho, pero yo tengo una pregunta que seguramente también se hace la gente que nos está viendo. Una pregunta más, digamos, de alguien que pues a lo mejor no sabe mucho de leyes, de justicia, así que ahí, José Antonio, creo que tú puedes dar bastante cátedra, pero ¿se puede hablar directamente y decir, señalar, digamos, ¿no?, con tus declaraciones, que un juez o una jueza ha cometido prevaricación? Si es que no hay sentencia, da la impresión de que con todo esto que está pasando con García Castellón y ahora él que quiere demandar a Yone Belarra, parece que nos quiere dar un mensaje de que eso no se puede decir. ¿Hasta qué punto esto lo podemos decir? Si tenemos indicios, vemos cosas como la que nos has estado narrando que ha hecho Manuel García Castellón, ¿hasta qué punto no es más bien un deber denunciar esto, más allá de que, como digo, pues la justicia tendrá que correr por su propio camino y delimitar si en efecto ha cometido o no prevaricación? Bueno, efectivamente, todas las resoluciones judiciales son criticables. Si no, las bibliotecas de las facultades de Derecho estarían vacías, ¿no? Y por tanto esto hay que admitirlo. Pero hay algunas resoluciones, yo creo que es un tema delicado, el hecho de que no te den la razón o que se actúe de una determinada manera no quiere decir que haya prevaricación. Pero hay otras resoluciones que, como diría el Evangelio, yo cada vez soy más evangélico, por sus obras los conoceréis, ¿no? Y entonces lees algunos textos que te quedas perplejo, ¿no? No solamente en García Castellón, porque introducen descalificaciones jurídicas y además estiran para conseguir un efecto político en el tiempo de desgaste, deliberada y artificialmente las investigaciones, aun sabiendo que van a terminar siendo archivadas, ¿no? Y por tanto, esto es una contribución, yo diría que arbitraria e injusta, y esto es lo que dice el Código Penal de la prevaricación.